y me gustaría poder compartir con ustedes algo de este himno. Precisamente fue escrito por Sibylla Durfee Martin, que era la esposa del pastor W. Stillman Martin. Cómo nació este himno es que ella estaba postrada en cama por una enfermedad en un instituto bíblico en un lugar llamado Leicestershire. Su esposo tenía que ir a predicar, entonces tenía que dejarla sola. Ella estaba postrada en cama, enferma, y él tenía que ir a predicar y debía dejarla sola. Cuando él iba a despedirse de ella, le dijo: Dios cuidará de ti. Mientras transcurría la mañana, ella meditó en la verdad que estaba allí implícita en las palabras de su esposo, y cuando él regresó, ella ya tenía escrito un poema que se llamaba Nunca desmayes, que en el afán Dios cuidará de ti. Cuando él lo vio, se sentó frente al órgano que tenían en casa y comenzó a componer la melodía. Y luego lo enseñó a algunos más para cantarlo, y lo incluyeron en un himnario que estaban haciendo, porque los esposos componían himnos. Pero precisamente este himno surge de las circunstancias de una mujer común y corriente, que está allí enferma y que en ese momento tiene que ver que su esposo va a salir porque tiene que ir a hacer la obra del Señor, pero sencillamente el Espíritu Santo consuela su corazón y le permite que ella pueda componer este poema que ahora podemos cantar y con el que nos identificamos verdaderamente. Estando en esas situaciones difíciles, podemos identificarnos, consolarnos y fortalecernos en esta verdad, en la verdad que Dios tiene cuidado de nosotros. Ahora quiero suplicarles que podamos ir a la palabra del Señor en el libro de Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 45. Isaías 45. Vamos a leer un solo versículo. Isaías 45, vamos a ir al versículo 11. Dice el versículo 11: Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Este versículo es sumamente impactante. Una vez más, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. El capítulo 45 es un capítulo que se remonta al futuro. Isaías es un profeta fiel de Dios, que tuvo la oportunidad de estar predicando la palabra del Señor en varios periodos de reyes o en varios reinados. Algunos de esos reyes fueron reyes piadosos, otros fueron reyes perversos, malvados. Pero en este capítulo 45, el Señor se mueve a través del tiempo y lleva a Jeremías y le habla de las cosas que iban a suceder muchísimos años después, cuando Israel iba a ser asediada, atacada y destruida, cuando tendrían que viajar como esclavos a Babilonia y permanecer 70 años. Después de esos 70 años, en este capítulo 45, Dios anticipa que iba a nacer un hombre que se iba a llamar Ciro y que iba a llegar a ser el hombre más poderoso de la tierra, y que este hombre Dios le iba a permitir conquistar naciones, destruir reinos e imperios, y después Él lo iba a llevar para que, sin qué ni para qué, construyera una vez más la ciudad santa y el lugar de adoración del pueblo de Dios.
Me llama la atención porque mientras el Señor está anunciando esto, en todo Israel las cosas están igual. En todo Israel la gente vive cada día de la misma manera. La gran mayoría lejos de Dios y no queriendo tener nada que ver con Dios. Pero Dios les dice que van a llegar días donde todo eso va a cambiar, donde la situación se va a volver crítica, pero que Él tiene la respuesta para llevar la bendición una vez más al pueblo de Dios. Pero en este capítulo el Señor se sale de lo que está pasando y se mueve a otro momento. Dios entonces les dice a través del profeta Isaías y nos dice a nosotros que necesitamos llegar a sintonizarnos con Él porque Él está moviéndose más allá de solo el momento que nosotros estamos viviendo. Él está viendo mucho más allá. Él tiene todo el panorama de todos los tiempos, tiene el panorama de todos los eventos, todo lo que va a suceder. Y Él pide que nosotros podamos sintonizarnos con Él. Cuando algunos de ustedes escuchan la palabra sintonizarse, quizás pensaron, sintonizarnos con el canal del Tabernáculo Bautista. Pero algunos otros, cuando oímos sintonizar, nos acordamos de aquellos radios que tenían así como una perilla bien grande y que había que estar con mucho cuidado encontrando la estación, la frecuencia exacta de la estación de radio para poder escuchar bien lo que estaba transmitiendo la radio. Porque con facilidad, moviendo un poquito, se podía caer en otro canal, en otra emisora, con facilidad, otra frecuencia. Pero si algo necesitamos es sintonizarnos con Dios. Cuando yo buscaba en el diccionario secular el significado de la palabra sintonizar, dice ajustar la frecuencia de resonancia de un circuito a una frecuencia determinada, bien técnico. Luego decía sintonizar una emisora en un receptor de radio. Este es más fácil. Pero luego lo pasábamos a la relación entre personas. Coincidir en pensamiento o en sentimientos con otra persona. Esto ya tiene otra implicación. Sintonizar entre personas es que podamos coincidir en los pensamientos y en los sentimientos. Necesitamos sintonizar con Dios, porque si estamos en sintonía con Dios, nosotros podemos tener una idea de qué está pasando, podemos recibir nosotros lo que necesitamos para entender lo que necesitamos entender. Y aquí es donde llega el versículo 11. En medio de toda esta profecía tan increíble en aquel momento, Dios les dice estas palabras: así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Necesitamos estar en sintonía con Dios todo el tiempo, pero especialmente en los momentos difíciles. Necesitamos poder tener el discernimiento a través de conocer los propósitos de Dios para poder vivir el momento que estamos viviendo con más sentido. ¿Cuál es el consejo de Dios? Dios nos dice 3 cosas que nos pueden ayudar a sintonizarnos con Él. Lo primero que dice Él es: preguntadme de las cosas por venir. La primera cosa que Dios nos dice que nos puede ayudar a estar en la sintonía con Él es que le preguntemos. Preguntadme, dice el Señor, de las cosas por venir. Una de las cosas que más nos angustian es el futuro. Nos ponemos a pensar, ¿y el día de mañana cómo va a ser? ¿Y dentro de un mes? Ya muchos están vaticinando más enfermos, más crisis económica, más desempleos, más plagas. Hasta el chapulín no colorado se vino, porque aquí en El Salvador dicen que ya vino una plaga de saltamontes o chapulines, como les decimos aquí. Bueno, hay un montón de posibilidades, pero ¿sabe qué dice Dios? Pregúntenme de lo que va a venir. Ahora,
¿Sabe? No le pregunte por el chapulín, ni por el que come el maíz, ni por el colorado que da risa. No le pregunte por eso. Pregúntele, ¿qué es lo que vas a hacer, Señor? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo en este momento? ¿Sabe? Una de las cosas que alentó a los santos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es cuando el Señor iba mostrándoles cuáles eran los propósitos de Él en ese momento. Los discípulos preguntaron por qué ellos querían ir bien adelante. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? En el capítulo 1 del libro de Hechos. Y la respuesta de Él es, no les toca saber todavía cómo es que Dios está llevando las cosas y cómo van madurando las cosas de Dios. Pero esto sí tienen que saber. Van a recibir poder y van a hacerme testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos estaban preguntando, pero la pregunta no era la correcta. ¿Qué es lo que le estamos preguntando al Señor? Debemos preguntarle, Señor, ¿qué es en realidad lo que tú estás haciendo? A veces estamos viendo sufrir a alguien que amamos y quisiéramos y sentimos el dolor como que fuéramos nosotros. Pero la pregunta no es cuánto duele, sino qué es lo que Dios quiere. Necesitamos detenernos y preguntarle, ¿qué es lo que vas a hacer, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y la siguiente pregunta que deberíamos hacernos es aquella que el apóstol Pablo, no siendo llamado así todavía, sino cuando él conoció a Cristo, le hizo. Le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Para mí esa fue la pregunta que cambió su vida. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos? Necesitamos preguntarle a Él para lograr estar en sintonía con Él y entender qué es lo que Él está desarrollando, qué está pasando, por qué. Sabe que si nosotros somos capaces de conocer la voluntad de Dios y el plan de Dios, y nuestro corazón está dispuesto a someterse a eso, nosotros estaremos listos para pedir lo correcto, lo adecuado y recibirlo sin dudas. Cuando el Señor a través del pastor Santiago nos habla de algunas oraciones nuestras, nos dice, ustedes no reciben porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden conforme a sus deseos carnales. Por eso yo no les puedo dar nada. Es como el niño que tiene 5 años y quiere que su papá le compre un Ferrari, uno de esos carros deportivos muy veloces. Y quizás haya papás que teniendo mucho dinero le compran a un niño de 5 años un Ferrari. Pero ¿sabe qué? Un niño de 5 años no necesita un Ferrari. Y si usted lo deja de 7 años, de 8 años, si usted lo deja allí, se va a matar. Así es de que cuando nosotros podemos entender cuál es la voluntad del Señor y el plan de Dios para nosotros y los que están alrededor, podemos pedir exactamente lo que en verdad conviene y Dios ha prometido que nos lo va a dar. Acompáñenme en la Biblia, primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y versículo 15. Dios dice, pregúntenme acerca de las cosas por venir. Pregúntenme de esas cosas que van a pasar, porque yo tengo todo allí ya listo. Todo el plan ya está hecho. No hay borradores, ya es el plan exacto. Lo que va a suceder. Pregúntenme qué es lo que yo estoy haciendo. Pregúntenme cómo ustedes pueden ser parte de eso tan grande, maravilloso que yo estoy haciendo. Dice primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Escuche, es la confianza que tenemos, es algo segurísimo.
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Él no va a cerrar su oído. Y siga leyendo el versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pregúntenme. Eso es lo que el Señor dice. Y sabe, no es una sugerencia, en realidad es un imperativo. Dios nos dice y nos manda que le preguntemos por lo que va a devenir. Pero la siguiente cosa que nos dice es, mándenme. Mándenme. A mí me llamó mucho, me impresionó este versículo. Mándenme. Porque a la mayoría de nosotros no nos gusta que nos manden. A la mayoría de nosotros nos gustaría que si nos van a dar un trabajo, que sea de gerente o de dueño de la empresa. Pero no a alguien que las demás personas le están diciendo qué va a hacer. No nos gusta que nos manden. A algunos les espanta la idea que los manden. Si alguien es jefe, se sentiría muy ofendido si uno de sus empleados o subalternos le dice que haga algo. Lo ofendería. Algunos esposos se sentirían sumamente ofendidos de que la esposa los mande o que los hijos los manden. Pero qué interesante. El dueño y Señor del universo nos está diciendo a todos, mándenme, mándenme. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión de orgullo, lo que nos hace difícil que otra persona nos diga qué vamos a hacer. Es el orgullo lo que se retuerce y lo que nos estorba. El Rey del universo vino aquí y se sometió a todas las autoridades, desde niño a sus padres, luego a todas las autoridades que hubieron. ¿Por qué? Porque en un corazón de siervo no hay un problema que alguien más me mande. Dice, mándenme, mandadme acerca de mis hijos. Ahora, esto tiene sentido por lo que dijo anteriormente. Pregúntenme para poder entender, para que conozcan qué es lo que en realidad está pasando, qué es lo que voy a hacer, qué deberían estar haciendo ustedes también. Y cuando ustedes entiendan, ahora mándenme, mándenme. ¿En cuanto a qué? En cuanto a mis hijos. Interesante. Mándenme con relación a mis hijos. Digámosle a Dios qué queremos que haga. Él quiere oírnos. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, dijo, pedid, buscad, llamad, pidan. Constantemente Él nos estuvo invitando a pedirle a Él, a clamar a Él. ¿Por qué? Porque Él quiere hacernos parte de lo que Él está haciendo. Debemos decirle a Dios qué queremos que Él haga, pero debemos estar dispuestos a recibir su voluntad. Dios nos mostrará de acuerdo con lo que necesitemos y podamos sobrellevar aquello que necesitamos saber. ¿Sabe? Debemos preguntarle al Señor, pero el Señor no siempre nos va a dar toda la respuesta que nosotros queremos. Muchas veces nos va a decir, tienes que esperar un poco, y luego nos va a dar parte de la respuesta. Cuando el Señor Jesucristo iba a ir a la cruz, ya en la noche, antes de ser llevado preso, dice la Escritura que Él se tomó un buen tiempo para estar hablando a los discípulos, dándoles los consejos finales, hablándoles de todo lo que iban a necesitar. Pero en un momento, en esta conversación, en el capítulo 16 de Juan, Él les dijo algo. En el versículo 12, Él dijo estas palabras. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. La conversación de cómo vienen los bebés tiene su momento. Porque hay un momento donde el niño o la niña no está listo. Necesita poder crecer en su mente y en su corazón en algunas cosas para tener una idea correcta
de cómo vienen los bebés al mundo. ¿Sabe que Dios es así con nosotros? Él quiere darnos las respuestas, pero a veces nosotros no hemos crecido lo suficiente para que Él pueda decirnos algunas cosas y nosotros no las podemos sobrellevar. Por eso Él lo va dando poco a poco. Ahora, note lo que siguió diciendo en Juan capítulo 16, el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sabe qué maravilloso? Es que Dios nos dio el tan grande privilegio de venir a morar en nuestro corazón para ministrar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Hay momentos críticos donde queremos una respuesta, pero la respuesta no la podemos sobrellevar. ¿Y sabe qué es lo que va a hacer Él? Va a ser solo el consolador. Va a estar allí y va a confortar nuestro corazón. La respuesta que va a dar a nuestro corazón es su presencia dándonos el consuelo que nuestra alma necesita. Quizás luego nos explique, esto pasó por esto y sucedió por esto. Y alguna respuesta será en el cielo. Pero qué maravilloso, porque la respuesta que en verdad nosotros necesitamos es que Él esté en nuestro corazón haciendo esa obra que nuestra alma necesita. Por eso necesitamos aprender a ser guiados por el Espíritu Santo a través de la palabra. El Señor, entonces, nos está diciendo que Él quiere que nosotros le mandemos, que Él quiere que nosotros le pidamos, que Él quiere que nosotros le digamos, entendiendo cuál es su voluntad, que nosotros podamos disponernos. La promesa y que teniendo el Espíritu Santo tenemos las respuestas y también tenemos a quien escucha y responde conforme a la voluntad de Dios. Interesante, porque en el capítulo 8 del libro de Romanos nos dice que si hemos de pedir como conviene no sabemos, pero es el Santo Espíritu de Dios quien intercede con nosotros con esos gemidos indecibles para pedir conforme a la voluntad del Padre. Ay, Padre, mira, Tony no sabe ni siquiera lo que quiere, Señor. Pero Padre, lo que Tony necesita es, y ahí viene la divina provisión. Qué maravilloso, hermanos, que aun cuando nosotros ni siquiera sabemos qué pedir y no pedimos bien, es el Espíritu Santo de Dios quien es capaz de ayudarnos en nuestras incapacidades. ¿Qué es lo que Dios quisiera? Que nosotros podamos orar conforme a sus propósitos para nuestra vida. A veces el propósito de Dios va a ser que nosotros recibamos una provisión económica o recibamos esa sanidad que el cuerpo necesita. Pero otras lo que necesitamos es la fortaleza del Señor para resistir y fortalecer nuestra fe y crecer espiritualmente en medio de la prueba. La respuesta es diferente, solo el Señor la conoce y por eso necesitamos preguntarle para luego poder pedir con sabiduría, pedir conforme a la voluntad de Dios, al plan y los propósitos de Dios para nuestra vida y para las vidas de otros. Mandadme, dice el Señor, acerca de mis hijos. Pero la tercera cosa que dice Él también es que le mandemos acerca de la obra de sus manos. Mandadme, mándenme con relación a mi obra. Hermanos, todos y cada uno tiene una vida diferente. Una vida con muchas actividades, algunos estudiando, otros trabajando, otros en proyectos humanitarios, diferentes tipos de actividades. Toda la vida humana está llena de muchas actividades de cada uno de nosotros. Pero muy pocas veces nuestro corazón es despertado para pensar en la obra del Señor. Y todos tenemos proyectos, todos tenemos propósitos, todos tenemos metas a corto y largo alcance. Pero ¿qué de la obra del Señor? ¿Cuánto de nuestro tiempo de oración tiene que ver con preguntarle
por su obra y pedir por la obra de Dios. La obra de Dios no son los templos. Los templos tienen su lugar porque nos permiten reunirnos. Gracias a Dios por los templos. Pero los templos, hermanos, ahora se han quedado vacíos. Porque la obra de Dios no son los templos, son un medio para hacer la obra de Dios. La obra de Dios es fácil. Dos cosas que son la obra de Dios para la iglesia de Cristo. Salvar las almas de los perdidos y edificar a los creyentes. Estamos orando en relación a la obra de Dios. Para mí fue, hermanos, ese video fue algo bien precioso en mi corazón. Me conmovió ver al hermano Oscar y más allá de ese gran milagro que Dios hizo, yo pensé, en medio de una sociedad tan atea, Dios está allí poniendo un faro en las vidas de los hermanos Orellana que han tenido que padecer enfermedades y muchos riesgos en su vida. Allí los hermanos Ábalos, las familias Ábalos, los Orellana, los Acuña, pero sabe, Dios ha puesto a ellos y han tenido que pasar muchas cosas, sufrir muchas cosas, porque están dándole testimonio a gente que ni siquiera quiere abrir su corazón para aceptar la tremenda verdad escrita en toda la creación de que Dios es el Dios de todo lo que existe. Allí está. Y usted piensa que está sufriendo, pero usted no entiende que quizás su sufrimiento está desafiando a alguien para conocer a Cristo o a otro creyente para entender que necesitamos ser fieles a Dios, porque Él lo merece. Pidamos por la obra de Dios, pidamos por los misioneros, pidamos por los pastores, pidamos por hombres y mujeres en diferentes áreas de la estructura de la iglesia que con mucho amor están queriendo hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Y no necesitamos tener una posición dentro de la iglesia, no necesitamos tener una posición, un título, con un corazón dispuesto a amar a los que están yendo al infierno y buscar que cada creyente tenga la oportunidad de seguir fiel al Señor. Allí estamos sirviendo al Señor. Quizás usted nunca se va a parar detrás de un púlpito, pero eso no le impide ser un siervo efectivo en las manos del Dios Todopoderoso. Mientras usted esté buscando que alguien conozca a Cristo y que alguna persona que ya le conoce no tenga tropiezo en su vida, sino que pueda seguir al Señor, usted será un siervo de Dios que va a tener la recompensa de Dios el día que Él premie la obra de cada uno. Mandémosle en relación a su obra. Pidamos por esos amigos. Me dio mucho gusto que un hermano me dice, hermano, ore por fulano. Me acabo de enterar que está delicado. Y ayúdeme a orar para que él pueda sobrevivir. Y cuando ya tenga oportunidad de hablar por teléfono, le voy a hablar, le voy a decir que reciba a Cristo. ¡Qué bueno! Porque la gente que está muriendo ahorita es gente que si no tiene a Cristo va directo al infierno sin ningún otro trámite. Mandémosle, digámosle por esos amigos, parientes, conocidos, compañeros de trabajo, de estudio, que tenga Él misericordia de ellos, que les dé la oportunidad de que le conozcan, que puedan saborear el dulce amor de Cristo que libró nuestras almas del infierno. Pidámosle por los hermanos, por algunos que están siendo devastados, algunos que han sido doblegados por esta situación. Oremos para que puedan sostenerse y que puedan pasar esto, porque lo vamos a pasar, pero la pregunta es, ¿lo vamos a pasar todos achicopalados, todos agotados, minimizados, o vamos a fortalecernos en Él para poder tener el gozo y la paz de Él en medio de toda esta situación? No juzguemos, hermanos, guardémonos de juzgar a otros creyentes,
porque cada uno de nosotros tiene sus flaquezas, debilidades y pecados, pero intercedamos los unos por los otros, pidamos que Dios dé fuerza. Usted no sabe que esa oración suya hace que pueda ser movido, Dios mueva a la persona que va a llevar un medicamento, un alimento. Oremos por nuestros hermanos. Hay tantas maneras. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Que cuando nosotros le estamos mandando según su obra, Él es el que está trabajando, pero nos está incluyendo. Estamos siendo parte y va a haber recompensa por hacernos parte con Dios, con todo eso que Él está haciendo. Sintonicemos con Él. Preguntémosle por lo que va a venir. Mandémosle acerca de sus hijos y de la obra de sus manos. Y así vamos a poder estar en esa sintonía, en ese enlace, en esa coincidencia de pensamiento y de sentir con el gran arquitecto del universo. Oramos. Señor, muchas gracias, porque tú eres tan grande y lo que tú estás haciendo es tan grande, porque tú estás trabajando, Señor, para establecer ese reino precioso tuyo, porque tú estás extendiendo tu gloria hasta lo último de la tierra, porque tus propósitos, Señor, inquebrantables, se están llevando a cabo, a pesar de todo lo que nosotros podamos pensar, sentir o hacer. Gloria a tu nombre, porque tú eres el gran artífice de la historia. Pero, Señor, permite que nuestro corazón pueda sintonizar contigo, que nosotros podamos buscar, entender qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, y hacernos parte, Señor, mandándote, orando, suplicando de lo que tú estás haciendo en tu iglesia, con tus hijos y con todo lo que está pasando, Señor, para la salvación y la edificación. Señor, quizás hay alguien que todavía no tiene a tu Hijo Jesucristo. Permite que Él se pueda conectar contigo y así poder sintonizar e ir en pos de ti. Todos oramos, pero este momento quisiera hacerle la pregunta: ¿ya usted hizo la reconciliación de Dios a través de la sangre de su Hijo Jesucristo? Si usted nunca ha encontrado el perdón de todos sus pecados, usted todavía está lejos, está perdido y necesita encontrar en la persona de Cristo Jesús el perdón, la salvación de su alma y el conectarse, la Biblia le llama vida eterna, con Dios. ¿Qué necesita? Lo único que necesita es creer. Crea de todo corazón en Cristo. Ríndase a Él, confesándole como Señor y Salvador. Y Él le promete que le dará el perdón de pecados, la salvación de su alma y la vida eterna. Allí donde está, si usted cree que Él murió en la cruz por sus pecados, pero que resucitó victorioso para darle vida eterna, allí donde está, dígale así: Señor Jesucristo, me confieso ante ti como pecador. Merezco el castigo, la muerte, pero confieso que creo que tú eres el único Señor y Salvador. Y hoy te confieso como el Señor, el Salvador de mi vida. Creo en ti y te ruego que me perdones y que me salves. Gracias, Señor Jesús. Todos seguimos orando. Si tomó esta tan importante decisión, le felicito. Es lo más importante toda la vida y en todo lo que se puede hacer: creer en Cristo,
es lo más importante. Y si usted quisiera unos consejos, puede escribir a la dirección de correo electrónico que aparecerá en pantalla y será un gusto ponernos en contacto con usted. Si quizás usted conoce a alguien que es alguien que ha creído y confiado en Cristo como su único Salvador, que cree la Biblia, puede también allí preguntar acerca de esta decisión. Si usted es creyente, gloria al Señor por eso. ¿Está en sintonía con Dios? ¿Qué le está estorbando? ¿Qué impide que usted pueda preguntar y luego orar por lo que Dios está haciendo en su vida y la obra de Dios que Él está realizando en este momento? Si es pecado, confiese, arrepiéntase delante del Padre Celestial. Si es cualquier otra cosa, venga al Padre Celestial, porque Él ha prometido la limpieza y el perdón de pecados y también el oportuno socorro a todas nuestras flaquezas. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tener interés para poder conectarte con nosotros y poder, Señor, tener comunión con nosotros. Permítenos, Padre, que nuestro corazón esté dispuesto para poder sintonizarnos contigo. Ayúdanos, Señor, para con un corazón sincero clamar a ti para tener las respuestas que nuestra vida necesita. Y también, Señor, para poder invocarte, para poder orar a ti, pedirte, Señor, por lo que nosotros necesitamos. Gracias por estar tan dispuesto para escuchar nuestro clamor y ayudarnos y bendecirnos. Te rogamos que puedas bendecir nuestros hogares y en verdad todo lo agradecemos en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.